El cuerpo de un hombre de 25 años fue encontrado en su automóvil estacionado justo frente a su casa en Suzuka-mie, Japón, con el cuello fuertemente atado con un cable eléctrico. No había testigos y las cámaras de vigilancia cercanas no estaban funcionando, dejando la misteriosa muerte del hombre en una calle vacía como un enigma para la policía. La autopsia reveló varios signos inusuales en el cuerpo. ¿Fue la muerte de este hombre un simple accidente o podría ser un asesinato meticulosamente planificado? Antes de adentrarnos en la historia de hoy, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros últimos videos. En la madrugada del 13 de mayo, el cuerpo de Yoshiki Yokoyama, de 25 años, fue encontrado dentro de su camioneta estacionada justo frente a su casa en Suzuka, Japón. La víctima estaba desplomada contra la puerta del automóvil, su rostro pálido, con los ojos bien abiertos de horror, como si hubiera presenciado algo inimaginablemente aterrador. El cuello de Yoshiki estaba fuertemente atado con un cable eléctrico, el cual se determinó como la causa de su muerte. Aún más aterradora fue la brutalidad del atacante. El cable estaba tan apretado que casi había decapitado a la víctima. Su rostro y cuerpo estaban cubiertos de moretones, evidencia de una lucha desesperada antes de dar su último suspiro. La policía comenzó rápidamente su investigación, pero la verdad era que ningún testigo había visto algo sospechoso en ese momento. La cámara de vigilancia del bar en la escena no estaba operativa debido a mantenimiento y los rastros restantes eran demasiado débiles para identificar al culpable. Un caso sin testigos y sin pruebas convincentes sugería la cuidadosa planificación de un asesino despiadado. Mientras la policía hacía una rápida reunión en la escena, un grito de dolor repentino resonó en el aire, llamando la atención de los investigadores. Desde lejos, una mujer de mediana edad con una expresión de pánico llegó corriendo, gritando repetidamente el nombre de Yoshiki. La policía rápidamente se acercó a ella intentando consolar a la mujer que había perdido el control al ver la escena horrorosa. Les tomó un buen tiempo a ayudarla a calmarse. La policía le ofreció palabras de consuelo, asumiendo que podría ser la madre de la víctima, comprendiendo que ninguna madre podría soportar presenciar la trágica muerte de su hijo. En medio de las palabras de aliento de los oficiales, la mujer no dijo nada, solo se secó las lágrimas y levantó la vista, con una mezcla de incomodidad y confusión en sus ojos. Tras un momento de vacilación, habló en voz baja pero clara, presentándose como Fujiko Yokoyama. Continuó, su voz lenta pero firme, afirmando que no era la madre, sino la esposa del hombre que había muerto trágicamente dentro de la camioneta. La policía no pudo ocultar su sorpresa al escuchar esta información. Yoshiki tenía solo 25 años, mientras que Fujiko tenía más de 45. La diferencia de edad entre ellos era enorme. Un hombre joven como Yoshiki casado con una mujer 20 años mayor era algo inimaginable para cualquiera. Fujiko, aparentemente acostumbrada a tales reacciones, no pareció sorprenderse por el desconcierto de los oficiales. Sin decir una palabra más, sus hombros temblaron, las lágrimas rodaron por su rostro y continuó llorando incontrolablemente. Entre sollozos, pidió a la policía que capturaran rápidamente a la persona que había asesinado cruelmente a su esposo. La policía pronto consoló a Fujiko, asegurándole que encontrarían pronto al culpable tras el crimen. Una vez que recuperó algo de compostura, los oficiales decidieron llevar a Fujiko a la estación para interrogarla y recopilar información adicional que pudiera ayudar a esclarecer este misterioso caso. En la estación de policía, Fujiko Yokoyama, esposa de Yoshiki Yokoyama, relató la noche anterior al incidente, su voz entrecortada por la emoción al recordar sus últimos momentos con su difunto esposo. Esa noche, yo estaba en el bar que administro, trabajando hasta la madrugada antes de regresar a casa. La última vez que vi a Yoshiki fue cerca de medianoche,
Cuando salió del bar para ir a otro lugar después de haber tomado algo, dijo Fujiko, con los ojos enrojecidos por la tristeza. Según el relato de Fujiko, después de que Yoshiki se fue, ella continuó trabajando en el bar hasta aproximadamente las 5:15 am, mencionando que aún estaban intercambiando mensajes poco antes de eso. Yoshiki le había escrito que llegaría a casa antes que ella, pero extrañamente, cuando ella regresó, su esposo no se veía por ningún lado. No fue hasta la mañana siguiente que el cuerpo de Yoshiki fue encontrado justo frente a su casa. En ese punto de su historia, las emociones de Fujiko las superaron y volvió a romper en llanto. «Lo odio tanto y desearía haber podido matarlo yo misma», exclamó Fujiko con amargura. Los oficiales de policía, aunque comprensivos por la pérdida de Fujiko, no pudieron ignorar un sentimiento de inquietud ante su relato. Intercambiaron miradas perplejas, notando que había un detalle en su declaración que no encajaba. Según el informe de la autopsia, la hora de muerte de Yoshiki ocurrió mucho antes de cuando Fujiko dijo que aún estaban intercambiando mensajes. Esta discrepancia planteó una pregunta urgente. ¿Había alguien haciéndose pasar por Yoshiki para enviar mensajes a Fujiko después de su muerte? ¿O era Fujiko misma quien estaba mintiendo? A medida que las sospechas comenzaban a tomar forma en las mentes de los investigadores, se dieron cuenta de que necesitaban profundizar en la vida de esta mujer para desentrañar los misterios sin resolver que la rodeaban. La policía decidió investigar más a fondo la vida de Fujiko para arrojar luz sobre los misterios que la rodeaban. Al comenzar a descubrir la vida personal de Fujiko, los investigadores quedaron sorprendidos por la complejidad tejida en sus relaciones y experiencias. A sus 45 años, Fujiko era propietaria de un pequeño pero popular bar en la zona. Aunque no era tradicionalmente hermosa, Fujiko poseía un encanto magnético que muchos encontraban irresistible, especialmente por su figura esbelta y juvenil que incluso las mujeres de 20 años envidiaban. La gente la describía como una persona carismática y capaz de hacer que quienes la rodeaban se sintieran cómodos, lo cual probablemente contribuía a su ocupada vida amorosa. Antes de conocer a Yoshiki, Fujiko había pasado por 4 matrimonios, la mayoría de los cuales fueron de corta duración. Su naturaleza despreocupada y su gusto por disfrutar de la vida parecían impedirle asentarse con un solo hombre durante mucho tiempo. Después de su 4º matrimonio, Fujiko decidió vivir sola, criando al hijo de uno de sus esposos anteriores. Todo cambió unos 5 años después, cuando conoció a Yoshiki Yokoyama. En ese momento, Yoshiki era un amigo cercano de su hijo. Visitaba frecuentemente la casa e incluso se quedaba a dormir. Fujiko pronto se sintió atraída por la personalidad vivaz de Yoshiki y su encanto rústico, a pesar de que él tenía la misma edad que su hijo. Por su parte, tras varios encuentros, Yoshiki quedó cautivado por el atractivo maduro de Fujiko. Ambos no tardaron en confesar sus sentimientos. Yoshiki estaba completamente enamorado de Fujiko, ignorando todas las advertencias de familiares y amigos para estar con ella. Por su parte, Fujiko hizo caso omiso de los rumores, eligiendo iniciar una relación romántica con el amigo cercano de su hijo. En tan solo unos meses decidieron casarse, a pesar de la intensa oposición de todos a su alrededor. Esta relación no solo sorprendió a los demás, sino que también tuvo serias consecuencias en la familia de Fujiko. Su hijo, incapaz de aceptar que su amigo cercano ahora era su padrastro, decidió cortar lazos con Fujiko y Yoshiki. Se marchó rompiendo todo contacto con su madre y poniendo fin a su amistad con Yoshiki, incapaz de perdonar lo que consideraba una traición por parte de ambos. Cuando la policía la interrogó sobre su vida personal, Fujiko no mostró señales de vergüenza ni arrepentimiento. Por el contrario, parecía orgullosa al hablar de su compleja vida amorosa y de su relación inusual con Yoshiki. Sin titubear, Fujiko afirmó a la policía que su vida matrimonial era muy feliz y que ninguno de los dos se preocupaba por los rumores.
No obstante, al cambiar la conversación hacia la muerte de Yoshiki, la expresión de Fujiko cambió de repente. Se tornó más seria e insistió en que la policía investigará a su hijo y a sus exmaridos, afirmando que alguno de ellos podría haber matado a Yoshiki debido a su desaprobación del matrimonio. Sus palabras, seguras y decididas, captaron la atención de los investigadores, quienes comenzaron a cuestionarse si alguien de su pasado podría tener relación con el asesinato. La policía decidió desplegar varios equipos de investigación para vigilar a las personas mencionadas, sus 4 exmaridos y el hijo que había roto lazos con ella tras su matrimonio con Yoshiki. Al mismo tiempo, los investigadores continuaron buscando pistas en la escena del crimen con la esperanza de descubrir hasta el más mínimo detalle que pudiera ayudar a identificar al asesino. Después de días de exhaustiva investigación y vigilancia, la policía rápidamente descartó a esos individuos como sospechosos. Ninguno de ellos tenía un motivo claro para matar a Yoshiki y todos tenían coartadas para la hora del crimen. La dura realidad era que la investigación basada en la información de Fujiko no había dado resultados útiles, dejando el caso nuevamente en punto muerto. El día del crimen, la cámara de seguridad del bar de Fujiko estaba inactiva debido a mantenimiento. Afortunadamente, al examinar las grabaciones de una tienda cercana, la policía descubrió un detalle sospechoso. En el video aparecían 2 individuos sospechosos alrededor de las 5 a.m., llevando un objeto bastante pesado al salir del bar. Notablemente, uno de los 2 luego entró en el mismo automóvil en el que el cuerpo de Yoshiki sería encontrado a la mañana siguiente. ¿Quiénes eran los 2 individuos en el video? ¿Y era acaso el objeto que sacaron del bar al amanecer el cuerpo sin vida de Yoshiki? Los investigadores no podían descartar la posibilidad de que Yoshiki hubiera sido asesinado en otro lugar y que la escena en el auto hubiera sido preparada para desviar la investigación. Surgieron una serie de preguntas que complicaron aún más el caso y la policía debía encontrar respuestas con urgencia, aunque la identidad del asesino aún permanecía desconocida. Un mes había pasado desde la misteriosa muerte de Yoshiki y la policía aún no lograba encontrar ninguna pista que pudiera revelar la identidad del asesino. La presión pública aumentaba día a día, sumando al estrés que enfrentaba el equipo de investigación. Justo cuando todas las pistas parecían conducir a un callejón sin salida, un nuevo detalle surgió inesperadamente, cambiando toda la dirección de la investigación. Los resultados de la autopsia de Yoshiki revelaron un descubrimiento crucial. Una cantidad significativa de medicamentos para dormir se encontraba en el cuerpo de la víctima. Esto inmediatamente despertó sospechas entre los investigadores, ya que Yoshiki, siendo una persona saludable, no tenía razón para usar somníferos. Aún más sospechoso fue que, tras una revisión exhaustiva, no se encontró ninguna receta previa de somníferos a nombre de Yoshiki. El asunto se volvió aún más intrigante cuando la policía descubrió que recientemente Fujiko, la esposa de Yoshiki, había visitado a su médico repetidas veces, solicitando una gran cantidad de este mismo medicamento. Esta coincidencia despertó aún más dudas entre los investigadores. ¿Por qué una mujer necesitaría una cantidad tan grande de somníferos? Más importante aún, podría ser que Fujiko había drogado a Yoshiki para llevar a cabo su plan de asesinato y preparar la escena. La policía comenzó a investigar más profundamente el pasado de Fujiko y cuanto más descubría, más impactantes se volvían las revelaciones. A pesar de las constantes declaraciones de Fujiko sobre un matrimonio feliz con Yoshiki, la realidad parecía ser muy distinta. La relación ya había comenzado a mostrar grietas, y Fujiko estaba a punto de perder la estabilidad financiera que esperaba obtener de Yoshiki. Fujiko rápidamente se convirtió en la principal sospechosa en el misterioso caso de asesinato de Yoshiki Yokoyama. A comienzos de 2018, Fujiko comenzó una relación con Maue Yama, de 29 años, amigo de Yoshiki y cliente habitual de su bar. Con su naturaleza coqueta e infiel,
Fujiko rápidamente se enredó en un nuevo romance con Mao. Con su naturaleza coqueta e infiel, Fujiko rápidamente se enredó en un nuevo romance con Mao. Aunque estaba casada con Yoshiki, su afecto por él parecía haberse desvanecido por completo, y esta vez Fujiko estaba decidida a perseguir su relación con su joven amante. Incluso llegó a exigirle el divorcio a Yoshiki, queriendo terminar su matrimonio para poder estar libremente con Mao. En el tiempo previo al asesinato, Fujiko y Yoshiki discutieron amargamente sobre el divorcio. Yoshiki, aún profundamente enamorado de su esposa, se negaba a firmar los papeles de divorcio que Fujiko había preparado, lo cual la dejaba cada vez más frustrada e insatisfecha. La tensión llegó a tal punto que Fujiko decidió abandonar su hogar, mudándose con Mao por un tiempo antes de que ocurriera la tragedia. Con esta información, la policía comenzó a sospechar que el fracaso de Fujiko para asegurar el divorcio pudo haberla llevado a idear un plan despiadado para eliminar a Yoshiki con el fin de poder estar libremente con Mao. Pero, ¿cuál era el papel de Mao Ueyama en toda esta situación? ¿Era simplemente el amante de Fujiko, o también era un cómplice que la había ayudado a montar la escena del crimen? La familiaridad de Mao con la tensa relación entre Fujiko y Yoshiki, junto con su cercanía a Fujiko antes del incidente, solo intensificaron las sospechas de la policía. Los investigadores comenzaron a centrar su atención en Mao Ueyama, examinando detenidamente sus comunicaciones y movimientos antes y después del crimen. Con pistas importantes en mano, la policía rápidamente decidió llevar a Fujiko y a Mao a la estación para interrogarlos. Con una expresión confiada, Fujiko negó continuamente cualquier implicación en la muerte de Yoshiki sin dudar. Afirmó su completa inocencia, llegando incluso a exigir en voz alta que la policía la liberara de inmediato. Sus palabras estaban llenas de desafío, como si estuviera segura de que la policía no tenía pruebas suficientes para acusarla. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios contigua, Mao Ueyama tampoco facilitó el interrogatorio a la policía. Permaneció en silencio durante todo el cuestionamiento, a pesar de los intentos de los investigadores de abordar el caso desde distintos ángulos para obtener pistas. Cada vez que le hacían una pregunta, Mao simplemente negaba con la cabeza o guardaba silencio, dejando a los oficiales en un punto muerto. Todos los esfuerzos para obtener información de Mao fracasaron, empujando la investigación a un callejón sin salida. Sin embargo, la policía no se dio por vencida. Decidieron continuar la investigación, recopilando pruebas adicionales para fortalecer el caso. Los investigadores revisaron meticulosamente cada rastro, desde comunicaciones y grabaciones de seguridad hasta las conversaciones de Fujiko y Mao antes y después de la muerte de Yoshiki. Conectando cada pequeño detalle, esperaban encontrar una pieza clave para derrumbar la postura desafiante de los sospechosos. Pero a pesar de todos los esfuerzos, Fujiko y Mao seguían negándose a admitir culpabilidad, manteniendo una actitud obstinada, dejando el caso en un estancamiento prolongado. Aún así, la policía perseveró, creyendo que la verdad pronto sería revelada y que la justicia no dejaría que el asesino escapara para siempre. El caso sigue bajo investigación por parte de la policía de Mie, quienes trabajan para completar la acusación, esperando que la justicia prevalezca y que el responsable pague por sus horribles actos. Gracias por seguir el caso de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal para mantenerse al tanto de más casos cautivadores.